Híjole, no está fácil la palabra. Pero bueno, se tiene que dar. Amén. Inclina ahí su rostro, amén. Que el Señor nos dé bendición en esta noche, que nos dé entendimiento, que es un estudio bíblico, amén. Pero ¿cómo cree usted que se forma una prédica? Si el predicador no tiene su propio estudio bíblico, no sé qué está haciendo aquí arriba. Tú tienes que tener un estudio bíblico, ya sea que vayas a evangelizar, o ya sea que vayas a predicar, o ya sea que vayas a dar un estudio bíblico. Es la base de todo, amén. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia, es donde viene la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, ya sea que tú lo estés haciendo a solas, ya sea que te estés preparando para un bosquejo, y cuando viene esa revelación, esa es la dirección que el Espíritu Santo te está dando para traer, amén, porque Él conoce los corazones, Él conoce las necesidades, Él conoce las aflicciones, las bendiciones. Es importante estudiar, amén, así que no está fácil el estudio, está largo, está intenso, está profundo, todo lo que estamos estudiando, no solamente va a haber cosas que se van a tener que dejar así porque alguien más va a venir para jalar, pero es importante que haga sus notas, amén, donde Dios esté hablándole a su vida, amén. Así que ahí donde está, incline su rostro y pidámosle al Señor en esta noche que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros en esta noche, Espíritu de Dios, y seas tú, Espíritu Santo, instruyendo, Señor, nuestras almas, Señor, porque tu palabra es útil para instruir, Señor, para redarguir, Señor, según el propósito por el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, pidiéndote, Señor, la bendición de tu bendita palabra, y que seas tú glorificado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues yo voy a empezar con una historia. El pastor llegó haciéndome preguntas y yo dije, ay, ¿por qué me pregunta eso? Y no le quise contestar porque dije, si le contesto le voy a decir lo que Dios me había estado hablando todo el día. Pero es preciosa la palabra del Señor. Yo estuve llorando todo el día con lo que el Señor a mí me había estado hablando, amén. Y yo quiero empezar en el libro de Éxodo, capítulo 32. Esa va a ser la introducción, amén. A lo mejor usted ya se la sabe, ya la ha leído, ya te la enseñaron allá en el cuarto los niños, o ya la enseñaste tú como maestra. Pero el pastor estaba hablando de la idolatría, y yo todo el día traje un canto en mi mente, donde dice que no le vamos a dar adoración y no le vamos a dar alabanza. No vamos a idolatrar lo que no es Dios, amén. Y entonces el Señor me empezó a hablar ahí en Éxodo 32. Nada más vamos a leer del 1 al 6, amén. Pero hágale ahí una nota para que usted lo lea, porque vamos a regresar conforme va avanzando el estudio bíblico, amén. Y a lo mejor usted lo necesita para aclarar, o que el Espíritu Santo le dé dirección a usted en su necesidad, y es bueno apuntarlo ahí. Éxodo 32, verso 1 al 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero leer el 18 del anterior capítulo, porque el encabezado dice: el becerro de oro, incluye el verso 18. Y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y me acordé tanto porque ayer el dedo de Dios estaba haciendo cosas allá en el boliche con nosotros. El dedo de Dios, el dedo de Dios. Dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los aretes o zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril buril es nada más una herramienta, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren lo que dijo el pueblo: estos son tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantaron a regocijarse. Santo Dios, siéntese, hermano. ¿Y por qué empecé yo con esto? Amén. Pues tiene mucho que ver con Leví, pero no le voy a decir ahorita, sino conforme, nomás téngala ahí en su mente. Amén. Quiero recordarle que hemos estado aprendiendo de las tribus y algunas de las citas bíblicas se repiten y algunas de las palabras que dijo la mamá, que dijo el papá, se van a estar repitiendo. Amén. Entonces, el significado de Leví quiere decir juntado, asociado, pegado. Porque en la bendición, cuando él nació, su mamá expresó estas palabras de bendición a la vida de Leví. Ella dijo, está en Génesis 29:34. Ella dijo: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. O sea que Leví quiere decir juntado, asociado, pegado. Esas fueron las palabras de bendición que ella le dio a su hijo. Y las palabras de maldición, porque son palabras de maldición, porque si tú lo lees, pues yo no le encuentro ninguna bendición alguna. Y la hermana de Linda nos estuvo compartiendo la semana pasada, ahí en Génesis 49:5 dice: porque cuando Jacob los bendijo, los maldijo juntos a estos dos. Y dice: Simeón y Leví son hermanos. O sea que le hace honor a su nombre, ¿verdad? Juntado, asociado, pegado. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjaretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esas fueron las palabras del papá hacia ellos. Pero hay 2 palabras que dice ahí que a mí me llamaron la atención. En los últimos versículos dice: yo los apartaré en Jacob, es Dios hablando, y los esparciré en Israel. Eso dice ahí, porque era Jacob el que estaba hablando, pero ahí tomado por el Espíritu Santo, Dios está hablando y está diciendo: yo los voy a apartar en Jacob y yo los voy a esparcir en Israel. Y entonces, no sé si la hermana sí tocó un poquito acerca de Dina, lo que había pasado con ella, ¿verdad? En el capítulo 34 de Génesis, lo que estaba platicando la hermana de Lina la semana pasada, yo estaba leyendo ahí bien tremendo. La hermana estaba hablando de la maquinación, de la maldad, porque hay personas que, bueno, a mí me estaban contando una historia de un joven que el joven le daba mala vida a la hermana y que de pronto este marido que le daba mala vida a la hermana, en la madrugada llegó a la casa de la esposa que ya lo había dejado por la mala vida que le daba y aventó una piedra. Y aventó la piedra y cayó la piedra donde estaban la mamá y el papá acostados.
Y este joven, o sea, el hermano de la muchacha, salió corriendo con un arma y lo mató. Es homicidio, pero no es una maldad premeditada como lo que hicieron estos dos. Porque yo estaba leyendo ahí en el capítulo 34 de Génesis, precisamente en el versículo 13. Como cuando una persona te sigue la corriente, te está diciendo cosas que no siente, está expresando cosas que no piensa hacer, y dentro de su mente está maquinando maldad y está preparando todo para hacer su maldad, su pecado. No necesariamente tiene que ser asesinato, ¿verdad? Pero esas son las iniquidades de lo que nos estaba hablando la hermana de Lina. Porque cuando actuamos en un arrebato no es lo mismo que cuando nosotros pensamos nuestra perversidad, maquinamos nuestra maldad. Y eso es lo que estos hicieron. Ahí en el verso 13 dice, en el capítulo 34 dice, porque dice que la violó y se dio cuenta Jacob, y Jacob se quedó callado y no les avisó, no les mandó avisar, esperó hasta que regresaran ellos del trabajo. Y entonces dice que ya para ese entonces, ya Siquem ya había ido a decirle, el papá del muchacho, a decirle, pues sí, la ultrajó, la violó, pero él se apegó a ella y ahora quiere casarse con ella, se enamoró de ella. Y entonces Jacob habló con los hijos, pero mira aquí en el 13 lo que le dijeron. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. O sea, ellos ya tenían su maquinación, su maldad. Nomás le dijeron que sí. Y lo que pidieron en el capítulo 14 era parte de esa maquinación, de esa maldad, de eso que ellos, de esa iniquidad. Y delante de Dios eso es aborrecible. Porque cuando usted maquina su maldad, la planea, se toma su tiempo para engañar, para robar, para matar. No es lo mismo que cuando usted se arrebata y reacciona en el arrebato. No es lo mismo delante de la presencia de Dios, y aquí lo estaba diciendo por medio de estas dos tribus, amén. Y entonces, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Cuando nosotros hablamos cosas, tenemos intenciones, ¿verdad? Porque ahí fíjese lo que tenían una intención religiosa. ¿Cómo vamos a darle a nuestra hermana a alguien que no está circuncisado, que no sigue la ley? Pero ellos lo estaban haciendo en la maquinación, en la maldad, porque sabía que iban a aceptarlo, y entonces era donde ellos iban a actuar. Porque dice, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncisasen entre vosotros todo varón. O sea, les dijeron que si podían hacer eso, y ellos fueron a hablar con el resto del pueblo y le dijeron, pues son gente tranquila y así es como se va a resolver el asunto, y el pueblo accedió. Pero dice ahí que cuando estaban en el tercer día, si le sigue leyendo, dice ahí que cuando estaban en el tercer día, cuando más les dolía, cuando más débiles estaban, cuando no iban a poder defenderse, ¿sí ve la maquinación? Lo planearon todo, y eso es abominable delante de Dios. Esa es la iniquidad, más que un pecado de arrebatamiento, ¿verdad? Que en el momento que hayan venido del trabajo hayan extendido la espada nada más, pero no, dice que planearon sus pasos para hacer la maldad. Entonces su bandera de ellos es una espada. Pero a mí me llamó la atención que la bandera de uno es una espada así, hacia arriba,
y la bandera del otro es una espada hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Pero dice que la bandera de Simeón está estipulada, pero la bandera de Leví me salen tres. Me sale esa que es la espada, pero también dice que la bandera es el Turim y el Urim. El Turim y el Urim es el pedestal que usa el sacerdote, las piedras del efod. Ese es el Turim y ese es el Urim. Es el pedestal del sacerdote. Pero también hay otra bandera, hay tres banderas que los representan a ellos. Y la otra bandera es un buey. La primera bandera podría representar la violencia por la que fueron conocidos y maldecidos. Y la bandera del Turim y del Urim pudiera representar el sacerdocio a donde fueron llamados, porque fueron llamados a presentar el holocausto, pero no solamente el holocausto, sino un servicio dentro del tabernáculo, que eso puede representar el buey, porque dice la palabra que ellos eran responsables de armar y desarmar el campamento y de llevar y del cuidado del arca de pacto. Entonces tal vez por eso esas tres banderas los representan a ellos, pero en sí no tienen una sola bandera. Y su piedra es, en el pedestal del sacerdote, es la piedra esmeralda, la verde. Los levitas, la hermana nos estaba diciendo, no recibieron herencia. Ellos solamente recibieron ciudades, no recibieron un territorio. Cada tribu recibió un territorio. Las 11 tribus recibieron un territorio, excepto los levitas. Ellos no recibieron un territorio, pero ellos recibieron ciudades dentro de los territorios de los demás. Y yo me estaba acordando de ese estudio bíblico en el retiro de los jóvenes. Me estaba acordando que esas son las ciudades de refugio. Y está así como medio sarcástico el asunto, porque la ciudad de refugio, había una ley en el Antiguo Testamento que era ojo por ojo y diente por diente. Si a espada mató, a espada tiene que morir. Y así era como era la ley en ese tiempo. Y entonces estos lugares, ciudades de refugio, le permitían a una persona, hablando de un homicidio involuntario, le permitía a esa persona correr a una casa de refugio, a una ciudad de refugio, y estar ahí. Y ahí, estando una vez adentro, la parentela que había sido agredida, la familia que había sido agredida, no podía tocarlo, no podía hacerle nada. Por eso le llamaban la ciudad de refugio. Y se me hace así como medio sarcástico el asunto, porque por así que al fuego con fuego, porque yo pienso que fue de la forma que Dios, en su omnisciencia, en su sabiduría, trató con esta tribu, haciéndoles ver de otro ángulo de vista, de vida, ¿no? Y dándoles el cargo de las ciudades de refugio. Entonces ellos estaban a cargo de esas ciudades, pero no tenían territorio. Dios escogió lo necio, lo apartó y le dio llamado para escoger piedad y santidad, porque eso era el sacerdocio. Lo íntegro, que aprendieran a escoger la piedad, la santidad, lo íntegro, lo sabio, lo honesto. Y esto hace completo el llamado del sacerdocio. Un buen corazón sincero y de una buena intención. Si la intención es correcta, aunque nos equivoquemos, Dios se manifestará a catapultar su gracia sobre nosotros. Lo que estaba hablando hace un ratito. Si la maquinación, si tú hiciste daño a alguien, pero no fue tu intención nunca mente. Hablaste, hiciste, y la persona fue lastimada. Dice ahí que no había una mala intención. Y cuando nosotros venimos delante de Dios con esa sinceridad de parte del corazón,
Dios puede obrar su gracia en la necesidad o en la situación. Y es lo que Dios estaba haciendo con toda esta tribu. Los levitas representan el cambio, la transferencia. ¿Y sabe por qué fue? Ahora sí lo voy a llevar de regreso al becerro de oro. Porque ahí sucedieron cosas, amén. Dice que cuando estaban ahí, Moisés, en el capítulo 26 de Éxodo, tiene que ver con el comportamiento de la tribu, tiene que ver, perdón, no es el capítulo 26, es el 32, el verso 26. Capítulo 32 de Éxodo. Mire lo que pasó. Y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento, porque Dios lo mandó, ¿verdad? Dice que aconteció cuando llegó ahí, desde el verso 19. Dice que cuando Moisés llegó ahí y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Mira lo que hizo Moisés. Ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Cuando llegó y los vio, aventó las tablas del coraje, las quebró, aventó el becerro y no conforme con eso, en medio de la ira dice que lo esparció sobre las aguas y luego les dio el agua a beber. Y aún hizo más. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Porque el pueblo era carajo. El pueblo era tan carajo que un momento, a veces no es el pastor, es el pueblo que es carajo. Y yo me acuerdo en aquella iglesia, yo miraba el pueblo bien carajo y decía, no son los pastores, es el pueblo que es bien carajo. Me acuerdo una vez que llevaron a un joven para ponerlo en disciplina. Pero en esa iglesia la disciplina era: te tienes que sentar a oír la palabra. Esa es la disciplina en esa iglesia. Porque los pastores saben que la fe viene por el oír, y que lo que tú estés pasando, en la necesidad que tú estés pasando, al sentarte a oír la palabra, la misma palabra te ha de disciplinar, la misma palabra te ha de exhortar, la misma palabra te va a dirigir, la misma palabra te tiene que redarguir y la misma palabra te tiene que volver a levantar. Ese es el poder de la palabra. Y entonces, bueno, estábamos en la junta de maestros y de repente la pastora le dice al hermano: mire, hermano, vamos a tenerlo que poner a usted en disciplina, porque la única razón por la que usted es maestro es porque usted anda atrás de la maestra. Y así no es el ministerio, así no. Se lo dijo la pastora. Y entonces el joven, como había crecido en la iglesia, se sujetaba a los pastores y el hermano dijo sí. Pero la maestra dijo: si lo sientas a él, pues me sientas a mí también. Así. Y yo cuando vi eso dije: me salí de Guatemala a Guatepeor, porque yo en Guatemala no había visto eso. Y entonces dije: qué tremendo, ¿verdad? Yo me quedé como helada, porque allá en la otra iglesia yo nunca vi eso. Dice la hermana Grace que sí sucedía, pero en mis ojos, 5 años que estuve ahí, yo no lo vi. No vi una cosa así, que le faltaran al respeto a los pastores así. Y entonces a veces no es, ¿qué es lo que pasó? Al final ni el uno ni el otro permanecieron. Por el pecado, por la idolatría. Porque a la iglesia no venimos a buscar amistades. No estoy diciendo que no vamos a ser amigos. A la iglesia no venimos a hacer negocio.
No quiere decir que en un momento no pueda haber una oportunidad, pero no es esa la intención de nuestros corazones cuando nos congregamos en este lugar. Pero ciertamente hay gente que entra a la iglesia ya maquinando su maldad. Y su maldad puede ser como venderle zapatos a todos aquí en la iglesia. Y por un par de chanclas se pierde un alma, porque la chancla no le quedó. Y fue de tropiezo la chancla. El negocito que tenía la hermana. Y cuando la pastora fue a decirle, hermana, es que aquí no podemos hacer negocio, se enfadó, se enojó. Y al último la pastora quedó mal porque se fue la de la chancla y la que vendía las chanclas también. Entonces a veces no son los líderes, es el mismo pueblo que nos desenfrenamos, es el mismo pueblo que está rebelde, es el mismo pueblo que no quiere oír, que no quiere entender. Y le pregunta a Moisés aquí, ¿por qué le pregunta a Moisés eso a Aarón? Porque en una ocasión, ¿qué le dijo Dios a Aarón? Voy a destruir este pueblo y te voy a dar uno que sea entendido. Y Moisés lloró y le dijo que no. No, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? ¿Qué van a decir las naciones de ti que no pudiste con estos rebeldes? Y entonces dice la palabra que el Señor no actuó por la intercesión de Moisés. Por eso Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo? Y mira lo que le dice: no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y viendo Moisés que el pueblo, verso 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Cuando usted y yo no hacemos cosas que sabemos que tenemos que hacer, cuando usted y yo no obedecemos primeramente al Señor dentro de la iglesia, nosotros mismos estamos siendo instrumento del diablo. Nosotros mismos estamos dando pie para la burla, no de las personas que estamos aquí, pero del Señor. ¿Cuánto vale tu Señor? Porque cuando nosotros hacemos cosas así, es pisotear la sangre del Cristo vivo que está aquí. Cuando usted y yo no nos sujetamos, cuando usted y yo como líderes permitimos cosas que no deben ser, porque nos da miedo, líderes, que el pueblo se desenfrene, que el pueblo se vaya, que al pueblo le moleste. Pero hermano, no estamos hablando la verdad propia, estamos hablando la verdad de Dios. Y ciertamente el que está puesto en liderazgo no tiene permiso de pisotear al pueblo, porque si está sujeto a Dios como debe de ser, como estaban los levitas, Dios se encarga. Si lo que está peleando el pueblo es verdadero y es bueno, el Señor no está sordo, el Señor no está ciego. El viviente Dios tuyo y mío todo ve, todo oye, todo sabe. Y es lo que pasó con esa tribu. Entonces cuando estaban ahí, que estaba pasando todo esto, ¿qué te hicieron? Y Moisés estaba enojado por lo que estaba pasando. Moisés les hizo una pregunta y está en el 33, del 8 al 10. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cuando cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué dijo: hijo de Neún, su servidor nunca se apartará de en medio del tabernáculo. O sea que Moisés hablaba en la puerta lo que estábamos hablando el lunes. En la puerta del tabernáculo era donde Dios habitaba, donde Dios oía, donde Dios juzgaba para el pueblo. Por eso aquellas mujeres intrépidas, cuando fueron a llevar su causa, fueron ahí. Y de la misma forma, a mí se me hizo tan fuerte esto, hermano. Se me hizo tan fuerte en el Éxodo 32, en el versículo 28, en el 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ahí en la puerta que le estaba describiendo en el 33, y él hizo esta pregunta, dijo, estaba todo el pueblo reunido, dice ahí, y él hizo esta pregunta: ¿quién está con Jehová? El que está con Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre el muslo. Aquí viene porque la espada es hacia abajo. Pasar y volver de la puerta a puerta por el campamento, y matar cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermana, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y no raeme ahora de tu libro, que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Pero se me hace bien tremendo eso que dice ahí. La orden fue matar. Y hay otro versículo, más adelante se los doy. Eso fue físicamente lo que él hizo, lo que hizo esa tribu, pero esa tribu fue la razón porque recibieron una herencia mayor que la que todos los demás tenían, porque su herencia de ellos es eterna. Porque dice ahí, yo les dije hace un rato que Leví representa el cambio, la transferencia. ¿Por qué? Porque ellos se ensalzaron y exaltaron el celo de Dios al no soportar y no participar en la costumbre y tradición de la familia. Moisés los honra. Cuando Moisés da la bendición, si tú lees la bendición, es una restauración, una transformación, después de no haber recibido nada, porque ellos no les tembló la mano para empujar la espada. Y yo cuando lo estaba viendo me acordé
me acordé de lo radical. Me acordé de cuántas veces usted y yo no empuñamos la espada, hablando de la palabra, porque es mi mamá, porque es mi papá, porque son mis hermanos, porque son mis tíos. Y muchas veces participamos de la mesa del demonio por eso. Y eso es desagradable a Dios. Y es radical. Es radical, pero dice ahí que solamente una tribu fue la única que se levantó y se puso junto a Moisés. Y se le pidió exterminar. Y yo lo estaba viendo tradicional, yo lo estaba viendo espiritual. Porque muchos de ustedes, yo en lo personal, tuve muchas luchas con esas cosas. A mí me desheredaron. Y lo digo así nomás, ¿verdad? No hay problema. Pero mi papá me desheredó. Mi mamá me maldijo antes de morir. Y me acuerdo que fue difícil, porque yo no le quería decir a mi mamá lo que le tenía que decir. La orden fue dada. No le hables como hija, háblale como pastora. La palabra de Dios dice, madre, que si tú no recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te vas a ir al infierno, madre. Te lo he dicho por 18 años, mamá. No es mi berrinche, no es mi verdad y no es mi terquedad, no es mía, es de Jehová. Y si tú no entiendes, te vas a ir al infierno. ¿Usted cree que yo le quería decir eso a mamá? Usted no sabe cómo estaba yo cuando le estaba diciendo esas palabras. Cuando yo le digo que la casa estaba como incendiada y mi mamá estaba allá adentro, así era mi desesperación. Pero en el momento de hablarle la verdad, fue como meterle una espada. Fue como meterle una espada, porque yo no le estaba faltando al respeto, le estaba dando la palabra. Le estaba dando la palabra. Y muchas veces usted y yo, y no quiere decir que vamos a ir por ahí nomás haciéndolo así, no. Porque mire, esta tribu fue llamada al sacerdocio, al servicio. Y hay algo bien bonito ahí. Dice el estudio más que ellos eran responsables. Ellos acampaban alrededor del tabernáculo, en medio de las tribus y en medio del tabernáculo. Y su trabajo de ellos estaban divididos en dos grupos: los que presentaban el holocausto y los que se hacían cargo de todos los utensilios y esas cosas. Ese era el trabajo de ellos. Pero el sacerdote tenía un trabajo. Su trabajo era estar en la presencia de Dios. La palabra dice que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y la palabra te dice a ti y me dice a mí que somos sacerdotes, nación santa. El sacerdote es aquel que entraba al lugar santísimo para hablar con Dios. Es mi responsabilidad, iglesia, hablarte en esta noche lo que Él me dijo. Todo el día. Ni le pongo ni le quito. Pero antes que escribir y estudiar, tengo que ir a la presencia. Estar en la presencia. Porque entonces, ¿cómo puedo servirte? Yo no puedo servirte verdaderamente. ¿Cómo he de servirte? Porque si te sirvo como un sacerdote, como dice la palabra, y tú también, cuando tú sirves en el sacerdocio, porque el sacerdocio, hermano, es el privilegio que tienes tú de recibir el Espíritu Santo.
Porque dice la palabra, aquí la han predicado, sacerdote en tu casa. Pero si el sacerdote no vive como tal, no habla como tal, no funciona como tal, eso no es agradable a Dios. Cuando usted viene a presentar su ministerio, el que sea, porque el Espíritu de Dios ya lo llenó, por ende usted es un sacerdote ya en el ministerio que Dios le mandó. Usted presenta una danza. ¿Cuál es su motivación? ¿Verdaderamente fue a la presencia de Dios? Por eso es que una de las danzas, cuando se derrama el Espíritu Santo, porque alguien hizo sacerdocio. Cuando el Espíritu de Dios habla a través de la palabra, es porque alguien hizo sacerdocio, porque alguien estuvo en la presencia de Dios, porque alguien habló con el Señor. Y normalmente va a ser como a los de Leví. Los puso en la casa, en las ciudades de refugio, para que dieran de lo que ellos mismos tuvieron necesidad. Y cuando damos la palabra, hermano, el que la está dando primero es el que se la está comiendo. Y cuando la estás entregando, no es que le esté tirando pedradas a nadie. Por eso es que a mí en lo personal no me gusta andar en el café. Si Dios no me manda, no me gusta. Y no es porque sea sangrona ni payasa, es por evitar una conversación que después me limite la boca para hablar lo que yo tengo que hablar de parte de Dios. Porque aunque usted me juzgue por lo que yo he hablado sin yo saber absolutamente nada, en la integridad de Dios, yo voy a salir bien librada. ¿Por qué? Porque yo fui a hablar lo que Dios me dio a hablar. Fui a hacer lo que Dios me dio a hacer. Y sepa usted, hermano o hermana, que cuando uno hace sacerdocio, muchas veces uno es apedreado de cierta forma, que uno ya anda con cuidado. El pastor dijo, hay que saber entrar y salir, ¿sí? Hay que saber entrar, hay que saber salir. Reconoce que Jehová conoce tu levantarte y tu sentarte. Y ha habido momentos en mi camino donde yo digo, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué venimos? ¿Dónde me siento? ¿Para dónde le doy? Y el Señor responde. El sacerdocio es así, demanda. Y muchas veces va a demandar esa lealtad. Eso que hicieron los levitas, ensalzaron, engrandecieron el nombre de Dios como una sola tribu, porque las otras 11 ni se mencionan, ni siquiera Judá. Leví representa el cambio y la transferencia, representa el dejar a un lado las tradiciones y las costumbres de la familia. Por eso Moisés lo bendice en Deuteronomios 33, 8 al 10. Ahí le dice a Leví, dijo, tú Tumín y tú Urim. Tumín quiere decir integridad. Turín quiere decir luz. O sea que cuando el sacerdote se ponía el pectoral, eso es lo que se oraba por el sacerdote. Que el sacerdote tuviera integridad, que el sacerdote tuviera luz, para que cuando hablara al pueblo, para que cuando intercediera por el pueblo, Dios fuera agradado. Eso es lo que representa el Turín y el Urim. Y en las citas bíblicas que están ahí, Éxodo 17, 7, Números 20, 13, y había otras más por ahí que yo encontré, en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras también había. Ahí dice que no se iba a hacer nada hasta que no se presentara el sacerdote
que pudiera usar el efod, el turim y el urim, para que hubiera luz y sabiduría en medio de la necesidad. Y dice aquí, fíjese, dice: a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto. O sea que cuando desenfundaron la espada, ¿qué dice ahí? Y dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán los juicios a Jacob y tu ley a Israel, y pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, y hiere los lomos de sus enemigos. La restauración de ellos es esta: que en el momento que empuñaron la espada, en el momento, no dice ahí que a la mamá, dice que a los parientes, en la primera dice que a los parientes, a los hermanos, a los vecinos, pero aquí dice a la mamá y al papá. Y yo no sé usted, pero a mí sí me pasó así. Porque sí, ciertamente me desheredaron, sí, y a lo mejor para usted no significa. Pero en ese momento fue un momento difícil, porque lo único que yo estaba haciendo era ir a la iglesia. Y me dijeron: ¿quieres tus privilegios de regreso? Pues ya no vayas. ¿No quieres tus privilegios de regreso? Es que yo no puedo, esto era más fuerte que yo. Y entonces momentos donde cuando el pastor no estaba bien parado, le gustaba que fuéramos a la casa de su parentela para bailar con la quinceañera. Al cabo nomás es el baile de los 15. Y yo siempre me sentía así como, me sentía extraña, me sentía rara, porque yo decía: estamos en la iglesia, estamos luchando, porque dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar todas esas cosas cuesta. Y cuando uno va a la parentela, es lo normal. Y entonces yo le decía: es difícil para mí, para los niños, dejar todo esto. Y es como irnos a embarrar. Y me decía él en la tarde: ¿tú crees que la idolatría influencia? Le dije: ¿tú no crees que la idolatría es como un demonio? Es abrirle la puerta al demonio, es volverte a la basqueada de donde Dios ya te sacó. Y te dicen radical, te dicen que eres radical. Y el enemigo muchas veces te hace creer que estabas mejor antes que ahora, y no es verdad. Por eso es importante llenarnos de la palabra del Señor. Por eso es importante leer y estudiar la palabra del Señor, porque ahí es donde nos vamos a fortalecer y irnos despojando. Yo me acuerdo cuando me decía la hermana Grace: sácate de esos dioses. Porque no dijeron estos así, los dioses que teníamos en Egipto. ¿Cuáles eran nuestros dioses que teníamos en el mundo?
y queremos volver. Yo no creo que es así como me estaba diciendo el pastor. Ya no platicamos más, pero yo me quedé pensando, dije, tiene que ser una fuerza del enemigo. Es una fuerza del enemigo, pero el Señor te da fuerzas para vencer, el Señor te da fuerzas para limpiarte, y eso fue lo que hizo con esta tribu. Los limpió, los restauró, y en aquello en lo que el demonio se glorificó, por decirlo así, se manifestó, se engrandeció, se enalteció por su furor, por lo que ellos eran, el Señor lo recicló todo. Ahora sí que con la misma espada que el enemigo les dio, con esa misma espada el Señor los acabó. Lo mismo pasó con David. No mató al gigante con la espada, lo tumbó con la piedra, pero con su misma espada le cortó la cabeza. Por eso es importante cuidarnos, obedecer la palabra, y en algún momento vamos a parecer radicales y vamos a ser tachados de radicales. Mis 3 hijos me tachan de radical. Y hoy mismo tenemos una discusión por acción de gracias. A mí no me importa acción de gracias. Yo lo que quiero es sentarme a comer con ustedes el sábado o el domingo, el día que ustedes quieran, díganme. Pero ellos están con eso. Y a lo mejor usted no me entiende cuando yo les dije a ellos, con ustedes o sin ustedes yo sigo para adelante. Si se quieren ir, váyanse. Yo no puedo irme. No de Cristo. Y dijeron, ya estamos hartos de ser los segundos. Y me mira confiada, sí, confío que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en su momento. Mi carne sí se duele, mis emociones en momentos las siento, pero no podemos servirle a dos. Mire, si yo le hago caso al pastor, estoy mal con ellos. Si le hago caso a ellos, estoy mal con el pastor. Entonces yo mejor le voy a hacer caso a Cristo, y Él se tiene que encargar de esta situación. Porque ciertamente no podemos forzarlos, yo no puedo forzarlos, y siempre lo he pensado. Si a mí Dios no me obligó, ¿qué me hace pensar a mí que yo lo puedo obligar a usted? Usted está aquí porque usted quiere, usted está aquí porque usted está buscando algo, usted está aquí porque usted tiene una relación con Dios, ¿o no? Y el único que le puede ayudar a usted es Dios. Yo no puedo hacer nada. Lo único que sí puedo hacer es, en la integridad de mi corazón, presentarme delante de Dios, y que todo lo que le estoy hablando fue algo que yo estuve hablando con Él en la mañana, y que me ministró todo el día, porque me hizo recordar de dónde me sacó, hasta dónde estoy. Y en un momento el enemigo dijo, no tienes nada, nada tienes, ni en qué caerte muerta tienes. Y el pastor mismo lo dijo, porque ni la herencia que me tocaba me dejaron ir a pelear. Y sabe una cosa, que cuando Dios estaba repartiendo las tierras a las 11 tribus, ¿cómo cree usted que Leví se sentía? Esta es para ti, esta es para ti, esta es para ti no hay. No les dio. ¿Por qué no les dio? Porque en el versículo 30 en el capítulo 32, en el verso 26, ya había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, y no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Por eso Dios los esparció, los separó. Pero Dios, cuando llama, Él llama. Uno no se llama a sí mismo. Aquí una vez alguien se enojó porque me dijo que era profeta. Le digo, está bien,
voy a ver qué dice Dios. Y se enojó. Pues yo no sé a usted, ¿verdad? Pero si a usted le tocan en la puerta y le dice que es policía, ¿qué va a decir usted? Pásele. Usted dice, a ver su credencial. Y si usted no está conforme con su credencial, usted cierra la puerta y habla por teléfono para verificar si es lo que dice. Y como iglesia, así es, hermano. Usted puede decir qué es lo que usted quiera y nosotros también, pero el que dice es Jehová, porque es la bendición, porque el sacerdocio, hermano, es un llamado de Dios, no es un llamado que usted se hace. Usted oyó cuando el pastor ha dicho que yo le dije, ¿para qué Jehová quiere otro pastor si tiene uno en cada esquina? Él lo agarró como que, ay, mujer, no me apoyas. No, hermano, a mí me temblaron los pies por todo lo que vi ahí, por todo lo que vi allá. Y le dije, Roberto, eso es un trabajo de trabajos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios te llamó? ¿Estás seguro que quieres decirle que sí? Porque Dios cuando llama, hermano, cuando Dios te llama, tú no quieres. Tú no quieres. Porque la lucha, ciertamente la obra es probada. Tú no quieres. Porque dice ahí, es irrevocable el llamado. Dios no acepta renuncias. ¿Quieres saber cuántas veces yo le he renunciado? ¿Quieres saber cuántas veces intenté irme por la puerta que yo quería y el Señor me la cerró en la nariz? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Usted cree que los levitas no pensaron, ¿y por qué no nos dieron un territorio donde nosotros podamos sembrar, donde podamos trabajar, donde podamos vivir? Yo pienso que sí, porque eran humanos como usted y como yo. Pero Dios no les dio un territorio, les dio nada más las ciudades y les dio una gran promesa. Y les recordó las palabras cuando ellos anduvieron en el desierto y absolutamente nada, nada les faltó. Y cuando los tomó por sacerdotes, ciertamente reciben los diezmos, ciertamente reciben las ofrendas. Dice ahí que de lo que se presentaba en el holocausto, de la vaca partida, de ahí agarraban un pedazo. Mire que esa es otra cosa bien tremenda. En tu furor, ¿qué dijo? Deshiciste toros. ¿Usted cómo se imagina el holocausto? Una carnicería. Si usted ha hecho un poquito de investigación en el holocausto, en los holocaustos que se hacían en el templo, era como una carnicería. Se deshacían los animales, se presentaba la pieza para Dios y había partes del animal que se quedaban los levitas, los sacerdotes, para comer y para vender. Y era de la forma que ellos se sostenían. En otras palabras, ellos dependen de Dios. La iglesia depende de usted. Y hay pastores y líderes que dicen, entonces no los hagas enojar para que no se vayan. Entonces déjalos hacer lo que quieren porque diezman. No, hermano. No debe ser así. Porque si te tiembla la espada como líder para decir no, aunque se enoje, porque eso es lo que el Señor ha dicho. Pero ahora, yo le dije a usted, como líder, como pastor, no tenemos el derecho de pisar a nadie, ¿no? Porque el Dios que oye y ve. Y no digo que en algún momento uno no cometa los errores, porque no es uno perfecto. Pero una cosa sí te digo, que cuando tú has estado en la presencia de Dios y sabes que Dios oye y que Dios ve, más te vale que vengas y digas, ¿cómo me voy a disculpar si tú vistes todo? Pero me siento así, pero pienso así, pero pasó esto, pero pasó. No me estoy disculpando.
Pero si entiendes que Dios ve todo y sabe todo, más vale que vengamos con una verdad absoluta, no con mentiras. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Ciertamente en aquel día todos pecaron porque el ídolo que tenían, todos participaron. Pero en el momento que Moisés pregunta quién está con Jehová, en la integridad del corazón, la tribu de Leví se levantó y el Señor los honró. Entonces Dios se hace cargo del levita, de la tribu de Leví, y sobreviven de los diezmos y de las ofrendas. Viven de la semilla del que cosecha, del que tiene territorio, del que tiene de dónde sustentarse. Dependen de esa bendición. Hay muchos pastores que sí viven así. Aquí no es el caso, pero yo le puedo decir hasta dónde hemos sacrificado. No es de la incumbencia de nadie y no es para llorar, pero sí para decirte que muchas veces el sacrificio que se presenta aquí, ustedes no se dan cuenta. El pastor no puede ir a trabajar lejos. ¿Sabe cuántas veces el pastor ha tenido que decir que no? Porque tiene que estar aquí. Pero Dios nunca nos ha dejado. ¿Y sabe quién sufre las consecuencias de ese ajuste? Porque yo tengo que estirar la masa. La harina tiene que ajustar. Tiene que salir el mes. Tiene que ajustar porque tiene que ajustar. Y de primero yo vivía con muchos nervios. Pero el Señor me enseñó a ver. Te voy a bendecir 3 semanas antes, no porque está lleno, vas a gastar de más. Sé contenta con lo que vives y ajústate. Si esas faldas me mandaba, esas me ponía. Lo que Él me dio fue lo que yo me puse. Si le digo de dónde vengo, yo nunca estuve acostumbrada así. No que era rica, no, pero tenía eso y demás. Pero Dios así nos prueba, nos trata, nos enseña. Y el levita vivía de lo que Dios le daba. No le dio una tierra para que él la trabajara. Vivía de los diezmos y de las ofrendas. Pero ciertamente el que cosechaba, el que sembraba, necesitaba que la lluvia cayera. Necesitaba la estrategia de negocio, necesitaba la semilla, necesitaba la bendición. Entonces Dios hizo así esa parte. El levita ciertamente necesita la ofrenda y los diezmos y lo que se presentaba en el templo, pero ciertamente la gente que llegaba ahí necesitaba la bendición. Entonces cuando Dios llama al sacerdote, no nada más lo está llamando, Jehová lo está respaldando. Lo que va a decir lo va a respaldar Jehová. Pero entonces, ¿por qué hay gente que dice tanta cosa y no se cumple? Porque el Señor a mí me dijo que había 3 clases de llamados. El que Él llamó, el que se llamó solo y al que puso su compadre. Así me lo dijo el Señor. ¿Y tú por qué eres pastor? Pues mi compadre me invitó. ¿Y usted por qué es pastor? No, pues porque yo sentí en mi corazón el llamado. No, hermano, cuando Dios llama, uno no quiere. Y Dios lo llama a donde uno no quiere. Uno quiere ir para otro lado y el Señor le dice, ahí y ahí uno está peleando. Porque dice, el espíritu y la carne siempre van a estar opuestas. Por eso sabemos que es llamado. Entonces el Señor sostenía la tribu de Leví por el sacerdocio y respaldaba todo aquello. Por eso dice ahí en la bendición de Jehová, dice,
Dice que bendiga todo lo que sus manos, que prospere todo lo que sus manos toquen, dice ahí, ¿no? Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Pero luego mire lo que dice abajo: hiere los lomos de sus enemigos. Tenga cuidado, hermano, cuando uno levanta las palabras contra alguien que es llamado, es de tener cuidado. Ahí lo dice. Y ese versículo que dice: no toquéis a mis ungidos. Bueno, yo no deseo maldad a nadie y le voy a decir por qué. Cuando yo me convertí, lo que le estaba platicando hace un rato, mi hermano era el que más cosas me decía. Me humillaban bien feo, al punto de que yo llegaba al restaurante y decían: revísenla. Y el empleado de mi papá, amigo de mi papá, el que más años tenía, ese siempre me decía: no chilles, no llores, aguántate, no llores. Y había una persona ahí que conocía del Señor, y esa persona llegó a ver varias veces todo lo que pasaba, y a lo mejor lo que pasaba cuando yo ya me iba. Y esa señora le dijo a mi hermano: no le estés diciendo cosas a Gaby, ella es hija de Dios y a Dios no le agrada lo que están haciendo. Pues ¿sabe qué le diría a mi hermano? Pero muchas cosas les pasaron, les tumbó el techo, les encendió el negocio, muchas cosas les pasaron ahí. Y esa es una de las razones por las que yo me retiré, porque yo estaba viendo lo que estaba pasando y yo no quería ver a mi mamá batallar. Y como ellos nunca habían trabajado ahí, pues no sabían ni qué onda. Y se van a acabar lo que mi papá hizo en 20 años, en 2 años. Así pasó. Y yo no quería como que les pasaran más cosas. Por eso el Señor, cuando te dice pide por tus enemigos, por eso te está diciendo. Estamos hablando del sacerdocio de la tribu de Leví. Ciertamente el pastorado es un sacerdocio, pero ya te dije, tú tienes tu sacerdocio en tu casa, en el ministerio que Dios te llamó. El ir a la presencia de Dios, ese es un sacerdocio. Y cuando las personas hablan sin saber, que tengan cuidado. Y no es de desear uno el mal, porque uno sabe cómo puede. Mire, hermano, la palabra dice ahí que cuando Dios hiere los lomos de alguien que está hablando, que hizo, te dice a ti: no te rías, que no te dé gusto, no sea que a mí me desagrade y lo que fue contra ellos vuelva contra ti. Eso dice la palabra. Ni le ponga ni le quite, porque a veces se dice: no toquéis a los ungidos, para meterle miedo a las personas. No, hermano, Dios es un Dios vivo, es un Dios justo, es un Dios real. Pero a veces, hermanos, sacrificamos y la gente ignora lo que hemos sacrificado, porque no dice el que lleva la palabra va llorando. Cuando uno lleva la palabra vienen muchas cosas, pruebas, luchas, vituperio, muchas cosas, hermano, para presentar una palabra. Y a veces las personas no saben. Por eso dicen: no tires las perlas. Y cuando viene la palabra así, hermano, tan fuerte, en un proceso de una persona, y es juzgada así, tú no sabes lo que esa persona ha sacrificado, por dónde ha pasado, cómo es un proceso de Dios. Por eso es importante la lectura, por eso es importante entrar en la profundidad de su palabra. Amén. No es para conocimiento, hermano. En Éxodo 13, ahí dice que Aarón fue apartado para el sacerdocio. Y Jesucristo también era el primogénito, porque dice la palabra en el capítulo 13 de Éxodo que todo primogénito fue apartado. Pero luego, si usted lee en el Números 3, ahí hay una enmienda a la ley, porque ahí es donde Dios le dice a Moisés:
apártame la tribu de Leví y desecha al primogénito. Y toma todo animal y todo que tiene el levita como primogénito. Dios enmienda la ley y en Éxodo 32:27 toma a la tribu de Leví para ser sacerdote. Y ahí es donde Jesucristo también cumple ese sacerdocio. Y en Jesucristo usted y yo somos sacerdotes. El que está dirigiendo aquí tiene un ministerio sacerdotal. Por eso cuando usted toma el devocional por el camino, no entró en la presencia de Dios, no se presentó, no habló con el Señor, no hablaste con el sacerdote de sacerdotes que es Cristo Jesús, ¿con qué pues vas a servir al pueblo? Ciertamente se puede oír bonito, pero dice la palabra címbalo que resuena, porque no estuviste en la presencia de Dios y lo que me estás dando a comer no me llena, me deja con hambre espiritual. El sacerdocio es así. Danzar no es nada más danzar, hermanas. Tú sabes cómo el Señor nos ha llevado con el vestuario, cómo nos llevó, todo lo que nos enseñó, porque es un sacerdocio igual aquí arriba. Igual aquí arriba. Dijo el Señor, si sabes lo que cantas, entiendes lo que cantas, sabes a quién adoras, a quién le estás cantando. El sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, él entraba a oír la voz de Jehová. Y usted y yo por medio del Espíritu Santo como reyes y sacerdotes, dice la palabra. Si usted y yo estamos ya en ministerio, en sacerdocio, más nos vale. Y si no ejercemos el sacerdocio en la casa, sí. Y si hemos de dar cuentas por los hijos, sí. Y a veces por no pelear con el hijo le vamos a decir que está bien cuando está mal. Y le vamos a echar la culpa a otro. Y a Dios no le agrada. Al pan, pan y al vino, vino. Lo que es y lo que no es, no es. Y eso es lo que esta tribu nos enseña. Leví no tiene herencia, pero a través de la cosecha recibe. El levita depende de los diezmos, ofrendas del pueblo, y el pueblo necesita del sacerdote. Los 11 territorios recibieron y el sacerdote tiene la autoridad y el respaldo sobre esos 11 territorios. Leví es el hombre por el cual Dios responde. Otro símbolo es el buey. Esa es la otra bandera. El buey trabaja la tierra de los corazones. La bendición de Dios es la que marca la diferencia. En Deuteronomios 2:8, esa es la cita que yo te daba hace rato cuando los traía por el desierto. Mire lo que les dice Jehová. 2:8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Araba, desde Elad, Ezión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lod. Y el 7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Nada nos ha faltado, hermano. Nada. Nada. El Señor ha sostenido la casa. El Señor nos ha dado en abundancia. El Señor ha sido padre en esta casa, padre y madre, porque la renta no ha faltado. Así sea el último día, la renta se completa.
¿Usted cree que yo no tenía miedo? Sí, porque yo decía en el punto y momento que él no pueda con la renta, ¿sobre de quién viene el contrato? Sobre de nosotros. En aquel entonces su trabajo estaba inestable y la construcción es inestable. Pero yo no dependo de la construcción, yo dependo de Dios. Él es patrón sobre patrones. Él da gracia. Él es el que nos ha sostenido. Nada nos ha faltado. Y eso es lo que Dios hizo con esta tribu, hermano. Pero no solo con la tribu, contigo y conmigo, porque en el punto y momento que dice que tú y yo somos sacerdotes, esa bendición es tuya y es mía. Amén. Por eso es que la bandera del buey representa a esta tribu, porque el buey representa el trabajo, el arado en la tierra, en los corazones. Ciertamente Abraham fue bendecido en Melquisedec. Abraham tenía la promesa, mas el sacerdote tenía la bendición. La responsabilidad de los sacerdotes era el servicio. Ellos nada más servían de los 20 a los 50 años. De los 20 a los 50 años y después los ponían con la guardia. De los 20 a los 50 servían en las dos divisiones. La primera era presentar el holocausto y la segunda era todos los utensilios y lo que se armaba y se desarmaba. Eso es lo que ellos hacían. Entonces, la responsabilidad del sacerdote no era resolver los problemas, sino estar delante de la presencia de Dios, porque nadie puede servirles, ni nadie puede servirle si no estamos delante de Dios. Para bendecir su nombre, necesitamos estar delante de su presencia para poder traer bendición. Entonces, no se trata de decirte, iglesia, lo que te hace sentir bonito y lo que te hace sentir eufórico. Eso no es el evangelio. Esas son las mentiras que Satanás habla allá afuera. Y sería bonito dar un mensaje de Jezabel, porque hablan de Jezabel como la mujer que se pinta, como la mujer de tacones, como la mujer bien vestida, pero Jezabel es un demonio mucho más fuerte, que no escatima en hombre o en mujer. Jezabel es una imagen, porque cuando ella estaba en la ventana, ¿qué dijo? Como dice la cancioncita, es antes muerta que sencilla, y se pintó, porque ella estaba preocupada por su imagen. Y así hay muchos ministerios preocupados por la imagen, por el qué dirán, por el verme bien, por el oírme bien. Eso no es el verdadero evangelio, hermano. El verdadero evangelio es arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y no digas en tu corazón que no tienes, porque sí tenemos. Y en el punto y momento que usted y yo nos arrepintamos, así sea un niño el que esté dando la palabra, la gloria de Dios viene sobre tu vida y sobre mi vida. Pero andamos buscando como en aquellos tiempos. En aquellos tiempos buscábamos quien nos leyera la carta, quien nos leyera la mano, quien nos echara el caracol, quien les leyera el café. Ahora buscamos al profeta fulano, al profeta sutano, que me diga cómo son los sueños. Hermano, póngase a leer la Biblia y hable con Dios y el Señor le va a hablar. Ese es el evangelio. Y la gloria de Dios desciende sobre su vida y sobre mi vida. Dios no hace excepción de personas. Dios está queriendo hacer cosas aquí, hermano. Y está diciendo en esta noche, no idolatres, iglesia, no idolatres. Porque la idolatría puede ser tantas cosas: tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hermanas, tus vecinos. Pero Jehová dice, ¿quién está conmigo? Jehová dice, dijo Jehová, a mi vida dijo Jehová. Si yo vengo, vas a estar donde sabes que tienes que estar. Y dije, no.
Y eso me sirvió. Porque no me importa lo que digan, no me importa lo que piensen, y no es soberbia y no es orgullo. Porque en un momento me importó lo que dijeron, en un momento me importó lo que pensaron, en un momento me importó lo que murmuraban, en un momento me dolieron tantas cosas. Y eso me hizo bajar las manos, ofendiendo a Dios, porque el llamado de Dios es irrevocable, hermano. Porque no podemos servirle a dos, o le sirves a Dios o le sirves a todo lo demás. Porque siempre que le servimos a Dios vamos a quedar mal con los demás. Y es fuerte, no estoy diciendo que es fácil, no es fácil. Pero si tú en tu corazón tienes la intención y la sinceridad en el corazón, no tienes la maquinación como la tuvieron aquellos, vamos a decirles que se circuncisen para que entonces poderlos matar, maquinaron. Y a veces así es en la casa del Señor, hermano. Decimos una cosa, pero adentro de nosotros sentimos otra, pensamos otra y hacemos otra. Y el Señor sabe cuando venimos a su casa en qué intención venimos. Y escudriñate, hermano, hermana, escudriñémonos, porque el Señor dice, engañoso es el corazón. Y usted puede pensar aquí que está por una razón, ¿verdad? Pues yo le digo, el que viene por Cristo queda. Pero el que viene por su amigo, por su hermana, por su hermano, por sus hijos, por su dinero, por lo que sea que usted necesite y no por Cristo, en el momento que eso viene a la lucha, vámonos. Uno dice, vengo a la iglesia para que mis hijos estén mejor. ¿Y qué si Señor se lleva a tus hijos? ¿Te vas a ir tú también? ¿O le vas a seguir? Y a veces ahí está la victoria, en la integridad del corazón. En el momento que en tu corazón dices sí, la mano de Dios se mueve de verdad, con poder. Y en un momento Dios hace lo que a lo mejor por 10 años no pudimos hacer. Así que, hermano, la tribu de Leví es eso, hermano. Una transformación, una oportunidad. Porque todos fuimos, hasta Moisés sí lo vio, qué tremendo lo que hizo. Les molió les molió los 10 mandamientos como si fueran galletas y se los dio a tomar. Qué tan enojado estaba. El Señor también se enojó y aventó las mesas. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Y no estoy diciendo que sea violente, no, hermano. Sí nos podemos violentar en la oración, sí nos podemos violentar en arrebatar, entrar en la presencia de Dios y buscar la bendición para tu vida y la vida de los demás. Sí podemos hacer eso como el sacerdote. Ir delante del sacerdote de sacerdotes, que es Jesucristo, y buscar la presencia de Dios. Así que, hermano, es todo lo que yo tengo. Espero que se esté gozando en estos estudios. Mire, hay momentos que están así como latosos, por decirlo así, porque se repite, pero es un buen fundamento.